Buenas tardes, buenos días y buenas noches para mis compañeros y colegas de la protección católica, sobre todo los aprendices. Estos videos educativos van dirigidos al personal que se inicia en este universo, en este maravilloso campo de la protección católica y el control de la corrosión. Hoy quiero hablarles de un tema o de un caso en específico que me pasó cuando estamos haciendo troubleshooting o cuando estamos detectando problemas en protección católica. NACE nivel 1, NACE nivel 2, NACE nivel 3 y NACE nivel 4 siempre hacen énfasis en que una de las cosas más importantes en la protección católica es que las tuberías tengan sus aislaciones o sus uniones aislantes de manera correcta, tanto en el inicio como fin del recorrido de la tubería. Eso permite sectorizar las corrientes de protección católica. Cuando estamos en una estación de válvulas, debemos prestar mucha atención en los factores que pueden afectar la aislación correcta de las tuberías. Hay estaciones de válvulas que cuentan con sistemas de empacadoras aislantes, o también pueden tener juntas monolíticas, pero también los sistemas de instrumentación, las tuberías, los tubing, también cuentan con uniones aislantes. Sin embargo, el caso que les traigo hoy a cotación es cuando hay problemas con los sistemas de puesta a tierra, cuando son conectados de forma errada las tuberías que tienen protección católica y las interconectan con los sistemas de puesta a tierra. Y los sistemas de puesta a tierra de las estaciones de válvulas son muy poderosas. Es decir, deben de cumplir con los códigos eléctricos de cada país. Y las resistencias a tierra son bastante exigentes en los códigos eléctricos. Por lo tanto, los sistemas de aterramiento de las estaciones de válvulas son muy eficientes. Por lo tanto, si llegamos a tener contacto con un sistema de grounding, nos va a afectar seriamente la cobertura efectiva, la eficiencia y los niveles de protección. Este caso que les traigo hoy a cotación lo reporté el miércoles, y ya el mismo miércoles ya lo habían hecho la corrección. Y me acerqué a la estación para hacerles un video a ustedes, para que aprendan a tomar en consideración esta situación. Pero bueno, voy a hacer la simulación, voy a puentear la tubería que tiene protección católica, la voy a llevar a tierra para que ustedes vean cómo se afecta seriamente los niveles de protección. Esta es una tubería de 24 pulgadas, más o menos de 30 millas de longitud. El potencial en el punto de drenaje, en el rectificador, era de 1700, 1780, y el instant off caía abruptamente a 510 milivoltios. Por supuesto que estábamos perdiendo la protección. Después que le indiqué al custodio, mira, cambia la posición de la conexión a tierra, que lo hicieron mal. Yo mismo hice la desconexión, pero después le hice la demostración en campo. Mira, cuando lo conecto aquí, fíjate cómo se comporta la protección católica. Cuando lo desconecto, fíjate cómo se rescata la protección católica. Esa es la demostración que les voy a hacer a ustedes, para que también aprendan a detectar ese tipo de problemas. Y unos pequeños tips de estaciones de válvulas. Sin muchos detalles de las estaciones. Recuerden que por cuestiones de confidencialidad de los clientes no puedo dar descripciones ni ubicaciones. Simplemente a modo genérico, de manera que ustedes extrapolen si aplica a ustedes en sus casos. Entonces voy a colocar una pausa, me voy a dirigir hasta el sitio y les voy a explicar qué fue lo que ocurrió y cómo detecté el problema y cómo también con una solución simple se corrigió. Y evidentemente restablecimos los niveles de protección y ya no teníamos la condición de corrosiones aceleradas. Cuando estaba interconectado con el sistema puesto a tierra,
el sistema, aparte que no estaba protegido, ya tenía una condición de corrosión acelerada. ¿Por qué? Porque en el punto de drenaje del rectificador estaba el instant off en 500 milivoltios, pero después de la estación de válvula ya el potencial caía a 50 milivoltios, a 35 milivoltios. Quiere decir que ya se estaba acercando a cero, o tenía la tendencia a ir a valores positivos, y ya eso es una condición de corrosión acelerada que puede afectar la integridad mecánica de las tuberías, y por supuesto ya sabemos lo que involucra eso: fuga masiva de gas y fugas de productos con alto poder calorífico. Sin más preámbulos, vamos a ir hasta el sitio para explicarles. Quitamos esto, porque ya en instalaciones tengo que estar con casco de seguridad. Ok, esta es una tubería que llega a una trampa de envío, de PIC, o trampas de cochino. Y como podemos ver, aquí tenemos una brida en donde podemos observar que tiene arandel aislante, su empacador aislante, y está aislada, pues. Y tiene un protector de sobrevoltaje, pues. Sin embargo, la tierra que se encarga de llevar a tierra esas sobretensiones estaba conectado de este lado. Fíjense que acá se ve la parte oxidada de donde estaba la placa de conexión, ¿no? Y cuando estaba conectada de este lado, me estaba afectando seriamente la protección catódica. Ya el operador cambió la posición de la placa. La solución era simple, era reubicar la placa para el otro lado del flange, que después de la aislación, para que corrigiera el problema. Fíjense que ahorita lo tengo desconectado, porque voy a simular ahorita que lo voy a conectar de este lado a través de este puente eléctrico. Este alligator lo voy a conectar acá, y está conectado en esta cara de la brida, de manera que voy a simular la descarga a tierra de la protección catódica. Fíjense que ahorita tenemos una interrupción, un potencial de 1960, 2065 y 1098 potencial off. Ok, 2024, 2049 y 1293 el instant off. Ese es potencial que se nota que hay protección catódica y que hay polarización. Pero ¿qué pasa cuando lo conecto a tierra como estaba anteriormente? Y físicamente ellos lo tenían conectado a tierra. Fíjense cómo afecta la protección. 650 el on, 420, 403 el off. Entonces, fíjense cómo afecta seriamente la cobertura efectiva y la protección catódica. 739 el on, menos 739 el on y 450. Hay un PCM que está conectado por ahí. Estoy viendo la influencia de alguien que está haciendo PCM. Pero fíjense cómo lo afecta. Lo voy a desconectar. Fíjense cómo se rescata la protección catódica. Entonces, básicamente, esta conexión la colocaron de este lado del flange, y este es el lado que recibe protección catódica y este no. Y por supuesto, la solución fue simple, fue cambiar el flange de conexión a la otra cara de la brida después de la aislación. Era simple la solución de este caso. Entonces, esto era lo que quería mostrarles. Son unos pequeños videos que les voy a hacer de casos así puntuales de troubleshooting, para que los aprendices también sepan cómo detectar este tipo de problemas. Es muy poco común conseguir este tipo de problemas. Pero cuando existe, fíjense lo serio que es. Pero es muy raro que se consigan este tipo de problemas. Pero esto afectaba 30 millas de protección. Otro punto de interés, como les comenté, en las estaciones de válvula son estas uniones. Esto es una unión aislante del tubing, del sistema de instrumentación, y ellos tienen unas uniones aislantes que, si están dañadas, nos puede llevar a las estructuras metálicas la señal, y las estructuras metálicas tienen su conexión del sistema de puesta a tierra. Entonces, si esto falla, puede pasar lo que les expliqué en la conexión de la brida, donde les expliqué. Fíjense que
de presión. Y es otro punto de interés. Esto es una unión aislante también. La van a ver mucho en casas residenciales. Se instala mucho en las casas residenciales donde están los reguladores de gas de las casas. Esta es la unión aislante que se instala. Esto también deben de verificarlo si están en buenas condiciones. En este caso tenemos un regulador de gas. Esto va para una planta que trabaja con gas y es la toma pues de alimentación, y uno los identifica por el regulador de baja presión. Esto es un regulador de baja presión. Entonces, pendiente con estas uniones también, señores, en las estaciones de válvulas. Como les comentaba anteriormente, los protectores sobre tensión, la parte que tiene el cable es la que esta parte es la que siempre se conecta a la tubería que tiene protección catódica, y la parte donde va a descargar es donde se instala el dispositivo. Y siempre en esta cara, en esta brida, en este lado de la brida, es en donde se debe instalar el aterramiento. Entonces, en el caso anterior estaba conectado de este lado y por eso es que estaba fallando toda la protección catódica. Pero así es que debe conectarse el sistema de sobretensión y cómo se le debe conectar el sistema de tierra. De otro punto, cuando se chequean las uniones aislantes, las empacadoras aislantes, no se deben usar multímetros en el modo de ohmímetro o en ohmios para chequear las empacadoras aislantes. ¿Por qué? Porque la corriente puede viajar a través de la tierra y nos puede dar lecturas erradas. Para eso necesitamos utilizar los equipos de radiofrecuencia, porque yo sé que la radiofrecuencia no se atenúa cuando viaja por debajo de la tierra. Entonces, evidentemente, se va a perder la señal si trata de irse hacia tierra. Entonces, si hay fallas en la unión aislante, en el empacador aislante, el equipo más apropiado es los equipos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque como hacemos contacto en las dos caras, si hay daño de continuidad, nos puede dar una lectura más confiable. Pero es porque la radiofrecuencia no viaja por debajo de la tierra, se atenúa. Es igual que las ondas guiadas o las ondas longitudinales, se atenúan cuando están en medio enterrado. Pero el multímetro NEIS, en NEIS también hace las aclaratorias que no es prohibitivo hacer mediciones de chequeos de aislaciones con los multímetros midiendo continuidad de resistencia o en el modo ohmímetro. Quería hacerle esa acotación. Este caso que les presenté de detección de problemas o troubleshooting en estaciones de válvulas, señores, extrapolen este ejemplo, este caso que les presenté de conexiones con sistemas a puesta a tierra para las áreas de procesos. Estoy hablando de refinerías, estoy hablando de plantas de fraccionamiento, estoy hablando de trenes de proceso. Todas las tuberías de los trenes de proceso en las refinerías y plantas petroquímicas deben tener aislaciones en las tuberías. Todas las tuberías que vengan enterradas y salgan al aire deben, en su zona de transición, tener una aislación. ¿Por qué? Porque todas las tuberías que están aéreas están en los pipe rack. Todos los pipe rack están aterrados, están conectados a los sistemas de puesta a tierra. Todos los soportes de concreto con acero reforzado también están conectados a los sistemas de puesta a tierra. Las losas de concreto también están interconectadas al sistema de puesta a tierra. Y por lo tanto, si alguna aislación se llega a dañar, inevitablemente la protección catódica no va a funcionar. Igualmente pasa en los tanques de almacenaje. Estoy hablando de tanques de crudo, tanques de propano, butano, isobutano, normal butano, gasolina natural, pentano, inclusive los tanques de agua contra incendios. Yo sé que los códigos constructivos en tanques son bastante restrictivos, el código eléctrico, y exige la implantación de sistemas de puesta a tierra muy eficientes. Estamos claros en eso. Sin embargo, la conexión de la estructura con el sistema de puesta a tierra debe ser a través de sistemas PCR.
El PCR me permite el acoplamiento de los voltajes de corriente alterna cuando ocurre una descarga atmosférica, que los tanques son susceptibles a descargas atmosféricas potentes, poderosas, e inclusive los altos incidentes de incendios en tanques de almacenaje crudo de petróleo ocurren en los tanques por descargas atmosféricas. Entonces, pero para que podamos convivir protección catódica y el código eléctrico, deben instalar sistemas PCR que me permita el acople de los voltajes de corriente alterna, pero me desacopla los voltajes de corriente directa. Por lo tanto, uno no se afecta contra otro y va a funcionar de la misma manera. He visto cientos de tanques con sistemas puesta a tierra conectados directos, sin sistemas de acople, y por lo tanto nunca va a funcionar la protección catódica, y siempre van a tener la pesadilla: se me perforó un tanque, tenemos que parar la producción, tenemos que transferir productos, tenemos contaminación del subsuelo, tenemos que hacer saneamiento ambiental. Por Dios santo, tú creaste el problema, lo creaste y no lo puedes evitar. Por el contrario, lo transformaste a una corrosión acelerada, porque no tomaste las conceptuales básicas de constructivas, y NES Internacional dicta las normas también para construcción de tanques, por lo menos en protección catódica. Entonces, esto es un complemento de casos que les voy a ir retransmitiendo en mi canal de YouTube, para que se suscriban y compartan con los compañeros que ustedes crean que les sea útil este tipo de información. Y bueno, así de granito a granito les iré aportando poco a poco casos que se me van presentando.